Contra Machina. Espacio sonoro. Ludmila Ulitskaya, Sonechka. Desde su primera niñez, recién salida de la lactancia, Sonechka se sumergió en la lectura. Su hermano mayor, Efrem, el humorista de la casa, repetía a cada rato la misma broma, que ya estaba pasada de moda en el momento de su invención. Con tanta lectura, el trasero de Sonechka tomó forma de silla y su nariz de pera. Por desgracia, no había gran exageración en la broma. Su nariz era, en verdad, vagamente periforme, mientras que la misma Sonechka, larguirucha, de hombros anchos, piernas flacas y un trasero aplanado de tanto estar sentada, tenía una sola gracia: unos grandes pechos de mujer, crecidos tempranamente y como fuera de lugar en su cuerpo delgado. Ella doblaba los hombros, se encorvaba, usaba trajes anchos, avergonzándose de su inútil riqueza por delante y de su penosa planicie por detrás. Su compasiva hermana mayor, casada desde hacía un tiempo, hablaba con generosidad de la belleza de sus ojos, pero eran ojos de los más comunes, pequeños, cafés. Es verdad que sus pestañas eran de una desusada abundancia y crecían en 3 filas, abultando el borde del párpado, pero esto, más que una belleza, resultaba más bien un estorbo, puesto que Sonechka era miope y usaba anteojos desde temprana edad. Durante 20 años enteros, de los 7 a los 27, Sonechka leyó sin interrupción. Caía en la lectura como en un desmayo que terminaba con la última página del libro. Poseía un extraordinario talento de lectora, quizás un tipo especial de genialidad. Su sensibilidad hacia la palabra impresa era tan grande que para ella los héroes ficticios compartían el espacio con personas vivas y cercanas, y los nobles sufrimientos de Natasha Rostova junto al lecho mortuorio del príncipe Andrei tenían la misma veracidad que el quemante dolor de su hermana cuando perdió a su hija de 4 años por un descuido estúpido. Conversando con la vecina, no se dio cuenta de cómo se cayó al pozo la gorda niña de los ojos lentos. ¿Qué era aquello? ¿Una incomprensión total del juego presente en toda creación? ¿Una confianza pasmosa de alguien que no deja de ser niño? ¿O una ausencia de imaginación tal que llevaba a la destrucción de las fronteras entre lo inventado y lo real? ¿O era, por el contrario, una huida tan empecinada hacia la región de la fantasía que todo lo que quedaba fuera de sus límites perdía significado y contenido? La lectura de Sonechka, una forma leve de demencia, tampoco la dejaba cuando dormía, y sus sueños también los leía. Soñaba con interesantes novelas históricas, y de acuerdo con el carácter de la acción, adivinaba el tipo de letra. Sentía de manera extraña los párrafos y los puntos aparte. Este desplazamiento interno, asociada a su pasión enfermiza, incluso se agudizaba en sus sueños, donde ella actuaba como héroe o heroína de pleno derecho, existiendo en el delgado margen entre la perceptible voluntad del autor, conocida de antemano, y su propia aspiración de movimiento, actividad, acción. La nueva política económica expiraba. El padre de Sonechka, descendiente de un herrero de pueblo de Bielorrusia, con un innato talento para reparar mecanismos, no exento de sentido práctico, cerró su taller de relojes y, superando su natural rechazo hacia cualquier sistema de producción en serie, entró a una fábrica de relojes. Desahogaba su alma obstinada en reparaciones nocturnas de mecanismos únicos, creado por las manos pensantes de sus antecesores de distintas razas. La madre, que usó hasta la muerte una tonta peluca bajo un limpio pañuelo a lunares,
cosía en secreto en su máquina Singer, vistiendo a las vecinas con ropa sencilla de percal, de acuerdo con aquella época estruendosa y miserable, y todos sus miedos se reducían al temible nombre del inspector financiero. Mientras tanto, Sonetchka, cumpliendo a medias con el estudio, se escabullía cada día y cada minuto de la necesidad de vivir en los patéticos y gritones años 30, y su alma pacía en las vastedades de la gran literatura rusa, a veces descendiendo a los inquietantes abismos del sospechoso Dostoyevsky, y a veces emergiendo a las alamedas sombreadas de Turgeniev y a las haciendas provincianas caldeadas por el generoso amor sin principios de Lieskov, calificado por la crítica, quién sabe por qué, de segunda categoría. Se tituló de bibliotecaria y comenzó a trabajar en el depósito subterráneo de una biblioteca vieja, convirtiéndose en uno de esos pocos afortunados que terminan la jornada laboral con un ligero dolor por el placer interrumpido. Abandonaba cada día su polvoriento y sofocante subterráneo sin alcanzar a saturarse de la sucesión de tarjetas del catálogo, de las blanquecinas hojas de los pedidos que llegaban desde arriba, la sala de lectura, del peso de los tomos que acarreaban sus brazos delgados. Durante muchos años, concibió la literatura como una actividad sagrada. Consideraba al escritor menor Pavlov, junto con Pausanias y Gregorie Palamas, como autores igualmente dignos, basándose en el hecho de que aparecían en la misma página del diccionario enciclopédico. Con los años, aprendió a distinguir por sí sola, en el inmenso océano de libros, las olas grandes de las pequeñas y las pequeñas ondas de la espuma costera que llenaba por montones los ascéticos estantes de la sección de literatura contemporánea. Después de servir varios años como monja enclaustrada en el depósito de libros, Sonetchka se dejó persuadir por su jefa, también lectora poseída, y se decidió a postular a la universidad al departamento de literatura rusa. Comenzó a prepararse de acuerdo con un extenso y absurdo programa, y ya estaba a punto de presentar los exámenes de admisión, cuando de pronto todo se derrumbó. Todo cambió en un momento. Empezó la guerra. Posiblemente, ese fue el primer acontecimiento de su joven vida que la sacó del estado nebuloso de la lectura permanente. Junto a su padre, que en ese tiempo trabajaba en un taller de herramientas, fue evacuada de la ciudad de Sverdlovsk, donde muy pronto fue a parar al único lugar seguro, la biblioteca, localizada en un subterráneo. No está claro si era una tradición, arraigada desde hace mucho en nuestra patria, la de guardar los valiosos frutos del espíritu, como los de la tierra, siempre en el frío subsuelo, o si era una vacuna preventiva para los próximos 10 años de vida de Sonetchka, los que pasaría precisamente con una persona del subsuelo, su futuro marido, quien apareció en aquel primer año tenebrosamente difícil de la evacuación. Robert Viktorovich llegó a la biblioteca un día que Sonetchka reemplazaba a una bibliotecaria que estaba enferma. Era de estatura baja, puntiagudo delgado y gris canoso, y no habría llamado la atención de Sonetchka si no hubiese preguntado por el catálogo de libros en francés. Los libros franceses existían, pero el catálogo se había perdido hacía tiempo por falta de uso. A esa hora de la tarde, antes del cierre, no había público, y Sonetchka condujo al extraño lector a su subterráneo, al lejano rincón de Europa Occidental. Él permaneció ante el estante largo rato, perplejo, inclinando la cabeza con cara de niño hambriento que ve un plato con pasteles. Sonetchka, media cabeza más alta, estaba detrás de él, traspasada por su emoción. Él se volvió hacia ella, inesperadamente besó su delgada mano y con una voz baja, rica en matices como la luz de la lámpara azul de la infancia resfriada, dijo: ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! Montaigne, Pascal. Y sin soltar su mano, agregó suspirando: incluso en ediciones Elsevier. Aquí tenemos 9 Elsevier, confirmó orgullosamente la conmovida Sonetchka.
excelente librera, y él la miró de manera extraña, de abajo hacia arriba, pero al mismo tiempo como de arriba hacia abajo. Sonrió con sus labios delgados, mostrando su dentadura mellada. Titubeó como si pretendiera decir algo importante, pero cambió de opinión y dijo otra cosa. Inscríbame, por favor, como lector de esta biblioteca. Sonia sacó su mano olvidada de entre las secas manos de él, y juntos subieron por la gélida escalera que eliminaba hasta el más mínimo calor de cualquier pie que la pisara. En la apretada salita de aquel antiguo caserón de un comerciante, escribió por primera vez su apellido, completamente desconocido para ella hasta ese momento, y que justo 2 semanas después se convertiría en el suyo. Mientras ella escribía letras torpes con un lápiz que giraba entre sus dedos enfundados en guantes de lana zurcida, él miraba su frente limpia y sonreía por dentro ante su notable parecido con un camello joven, animal tierno y paciente, y pensaba, hasta el colorido, tez morena, mate, sombreada y rosácea, tibia. Sonia terminó de escribir. Se acomodó con el dedo índice los lentes caídos. Su mirada era benévola, desinteresada y expectante, porque él no le había dictado la dirección. En tanto, él se encontraba profundamente turbado por una certeza que le caía como cae una lluvia torrencial desde un cielo absolutamente despejado. Su destino se cumplía. Frente a él estaba su esposa. El día anterior había cumplido 47 años. Era un personaje de leyenda. Pero esa leyenda, gracias a un repentino y, según sus amigos, inmotivado retorno a la patria desde Francia a comienzo de los años 30, quedó cercenada de él y terminaba su vida oral en galerías agonizantes de París, ocupado junto a sus extraños cuadros, que habían sobrevivido tanto a la injuria y al olvido, como a la resurrección y a la gloria post-mortem. Pero él no sabía nada de eso. Vestido con un chaquetón negro acolchado y quemado, con una toalla gris alrededor de su manzana de Adán saliente, era un privilegiado entre los desafortunados que había cumplido insignificantes 5 años de prisión y que trabajaba de forma condicional como artista pintor en la administración de una fábrica. Ahora estaba de pie frente a aquella joven desgarbada y sonreía al comprender que se producía en él una nueva traición, de las que tanto enriquecía su variable vida. Había traicionado la fe de sus antepasados, las esperanzas de sus padres, el amor de un maestro y a la ciencia, y roto lazos de amistades en forma dura y brusca en cuanto empezaba a sentir cadenas para su libertad. Esta vez traicionaba su firme voto de soltería, adoptado en las épocas del éxito temprano y engañoso, aunque nada relacionado, en todo caso, con el voto de castidad. Era amante y usuario de las mujeres, y obtenía mucho alimento de esta fuente inagotable, pero se mantenía en alerta cuidando su independencia, temiendo convertirse él mismo en presa del elemento femenino, tan paradójicamente generoso con los que toman de él y tan cruelmente destructor con los que le dan. En cambio, la limpia alma de Sonechka, envuelta en un capucho hecho de miles de tomos leídos, adormecida por el fragor ahumado de los mitos griegos, por los sonidos hipnóticos de la flauta del medioevo, o por la melancolía nebulosa y ventanosa de Ibsen, la pesadez detallista de Balzac, la música astral de Dante, el canto de sirenas de las agudas voces de Rilke y Novalis, seducida por la desesperación de los rusos, moralizadora y dirigida al corazón del mismo cielo, la limpia alma de Sonechka no reconocía su gran minuto y solo le preocupaba si no estaría dando un paso arriesgado al entregarle a un lector libros que solo se permite prestar en la sala de lectura. Su dirección, pidió Sonechka cortésmente. Sabe, estoy aquí en misión. Vivo en la administración de la fábrica, explicó el extraño lector. Entonces muéstreme su pasaporte o registro de vivienda, pidió Sonechka.
Él buscó en un bolsillo profundo y sacó un certificado arrugado que ella examinó largo rato a través de los lentes. Después movió la cabeza. No, no puedo. Si usted no tiene permiso de residencia aquí... La diosa Cibeles le mostraba su lengua roja. Todo estaba perdido, le pareció a él. Guardó el certificado en las profundidades del bolsillo. Haremos lo siguiente. Lo sacaré a mi nombre y usted, antes de irse, me traerá los libros, dijo Sonechka con un tono de disculpa. Y él entendió que todo estaba bien. Lo único que le pido es que los cuide mucho, le dijo ella con dulzura, y envolvió en un diario desgastado 3 tomos de formato pequeño. Él agradeció secamente y salió. Mientras Robert Viktorovich reflexionaba con asco sobre la tecnología del coqueteo y los tedios del cortejo, Sonechka concluía sin apuro su larga jornada laboral y se alistaba para irse a casa. Ya no le inquietaba el regreso de los 3 valiosos libros que había entregado a la ligera a un desconocido. Todos sus pensamientos estaban ocupados en el camino al hogar a través de la ciudad fría y oscura. No es que Sonechka tuviera totalmente cerrados aquellos singulares ojos femeninos que, como el mismo tercer ojo, se les abren a las niñas extremadamente temprano. Más bien, los tenía entornados. En su temprana juventud, cuando iba para los 14 años y, como obedeciendo a una antigua tradición de la especie, por la cual, durante milenios, se entregaba a las jóvenes en matrimonio a esa tierna edad, Sonechka se enamoró de un compañero de curso, el agraciado Viktor Starotzin, de nariz respingada. Su enamoramiento se expresaba exclusivamente en un deseo inaguantable de mirarlo. Su mirada inquisidora pronto fue advertida no solo por el poseedor de la carita de muñeco, sino también por todos los demás compañeros de la clase, quienes descubrieron esa interesante atracción incluso antes que Sonia tuviera conciencia de ella. Ella intentaba controlarse y trataba a toda costa de encontrar otro objeto para su mirada. El rectángulo de la pizarra, el cuaderno, la ventana empolvada, pero la mirada, con la porfia de la aguja de una brújula, volvía por sí sola hacia la nuca rubia, seguía buscando el encuentro de esos ojos celestes, fríos, atrayentes. Hasta su compasiva amiga Zoya le susurró que no lo mirara tanto, pero Sonechka no podía hacer nada. Sus ojos exigían ansiosamente ser alimentados con esa nuca rubia. Aquello terminó de la manera más terrible e inolvidable. El brutal galán, exhausto bajo el peso de aquella mirada amante, citó a su silenciosa admiradora a un conjunto del jardín. Allí le pegó 2 palmadas indoloras, pero mortalmente humillantes, bajo las carcajadas aprobadoras de 4 condiscípulos agazapados detrás de unos arbustos, a quienes se podría censurar por su rudeza espiritual, si no fuera porque los 4 mirones, todos sin excepción, murieron en el primer invierno de la guerra que vendría. La lección pedagógica del caballero de 13 años fue tan convincente que la niña enfermó. Una alta fiebre la mantuvo 2 semanas en cama. Al parecer, el fuego del amor la abandonaba de esa manera clásica. Cuando por fin sanó y llegó a la escuela esperando una nueva humillación, su aventura tragicómica había sido completamente opacada por el suicidio de la belleza escolar Nina Borisova, quien se ahorcó en la sala de clases al terminar el turno vespertino. Para fortuna de Sonia, el cruel héroe Vitka Starotzin, en ese mismo tiempo se mudó con sus padres a otra ciudad, y ella se quedó con la convicción amarga de haber agotado
de modo completo y definitivo su biografía femenina, lo que la liberaba para toda la vida del esfuerzo de gustar, atraer y encantar. Sonetchka no experimentó envidia destructiva ni irritación agotadora hacia sus afortunadas coetáneas, sino que volvió a su pasión ardiente y embriagadora, la lectura. Robert Viktorovich regresó 2 días después, cuando Sonetchka no estaba en la entrega de libros. La mandó llamar. Ella subió del subterráneo, emergiendo desde el hoyo oscuro. Lo miró largo rato con sus ojos miopes hasta que lo reconoció y lo saludó como a un viejo conocido. Él le acercó una silla. Siéntese, por favor. En la pequeña sala de lectura había unos pocos lectores bien abrigados. Hacía frío. La calefacción funcionaba apenas. Sonia se sentó en el borde de la silla. Sobre la mesa yacía un gorro con orejeras, medio descosido, junto a un paquete que el hombre desenvolvía sin apuro y con mucho cuidado. El otro día olvidé preguntarle, le dijo con voz luminosa, ¿cómo se llama? ¿Me disculpa? Sonia, respondió brevemente, mirando de reojo cómo él abría el paquete. Sonetchka. Bien, aprobó él. Por fin, el envoltorio se abrió y Sonia vio un retrato femenino pintado sobre un papel poroso y tosco de un color marrón suave, como sepia. El retrato era maravilloso y el rostro femenino era noble, fino, de otra época. Era su rostro, el de Sonetchka. Ella aspiró un poco de aire y sintió olor a mar frío. Este es mi regalo de boda, dijo él. En realidad, vengo a pedir su mano, y la miró expectante. Entonces, Sonetchka por primera vez lo miró realmente. Unas cejas rectas, una nariz ligeramente aguileña, una boca seca, de labios estirados, unas arrugas profundas a lo largo de las mejillas y unos ojos opacos, inteligentes y sombríos. Sus labios temblaron. Estaba en silencio, con los ojos bajos. Tenía muchas ganas de mirar otra vez esa cara tan significativa y atrayente, pero el fantasma de Víctor Starotzin apareció tras su espalda y, con la mirada fija en las ligeras y sinuosas líneas del dibujo, que de pronto dejó de representar un rostro femenino, y menos aún su propio rostro, pronunció una voz apenas audible, pero fría y distante. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Él se asustó. Hacía tiempo que ya no trazaba ningún plan. El destino lo había conducido hasta un sitio lúgubre, umbral del infierno. Su voluntad de animal de vida estaba casi agotada. Las penumbras de la existencia aquí, en este bajo mundo, ya no le parecían atractivas. Ahora veía a una mujer iluminada desde adentro por una luz verdadera. Presentía en ella a una esposa que sostendría entre sus manos frágiles, con su vida exhausta, apegada a la tierra, y al mismo tiempo la veía como una carga dulce para sus hombros, desconocedores del peso de la familia, para su hombría cobarde que había evitado los pesares de la paternidad y las obligaciones familiares. Pero, ¿cómo no lo pensó? ¿Cómo no se le ocurrió antes? Tal vez ella ya pertenecía a otro, a algún joven teniente o a un ingeniero de suéter remendado. Cibeles volvía a burlarse de él con su filuda lengua roja y su corte alegre, compuesta de puras mujeres inservibles,
terribles, pero todas conocidas, se retorcían entre matices púrpuras. Él se rió en forma ronca y falsa, acercó a ella el dibujo y dijo: «No bromeaba, simplemente no pensé que usted podía estar casada». Se puso de pie, tomó su inconcebible gorro. «Perdóneme». Inclinó bruscamente su cabeza, de pelo muy corto, como un oficial antiguo, y se dirigió a la salida. Entonces Sonetchka le gritó a la espalda: «¡Espere! ¡No, no! ¡Yo no estoy casada!». Un viejo, sentado en una mesita con una colección de diarios, le echó una mirada de reprobación. Robert Viktorovich giró, sonrió con sus labios rectos y pasó de su reciente perplejidad, cuando pensó que la mujer se le iba a escabullir, a otra mucho más profunda, pues no tenía ni idea de qué debía decir o hacer en ese momento. Внимание, внимание, слушайте, говорит Москва. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина. ¿De dónde habrán sacado fuerzas el exhausto Robert Viktorovich y la frágil Sonetchka en medio del desierto calamitoso de la vida en la evacuación, en medio de la miseria, del abatimiento, de la consigna exaltada que tapaba apenas el horror del primer invierno en guerra, para construir una nueva vida, aislada y apartada como una torre de Svanetti, pero que sin embargo unía sus divididos pasados sin producir en ellos el menor corte? La vida de Robert Viktorovich, rota como el movimiento de una enceguecida mariposa nocturna, con sus fulminantes y alegres giros, desde el judaísmo hacia las matemáticas y, por último, hacia la actividad más importante de su vida, el embadurnamiento inútil y atractivo de telas con pintura, como él mismo definió su oficio. Y por otra parte, la vida de Sonetchka, alimentada por invenciones ajenas, falsas y cautivadoras de los libros. Sonetchka aportaba a la vida conjunta una abnegada y ceremoniosa falta de experiencia, así como una sensibilidad ilimitada hacia todo aquel contenido importante, sublime y no del todo comprensible que Robert Viktorovich vertía sobre ella. Él no dejaba de sorprenderse de lo renovada y repensada que veía su vida previa después de las largas conversaciones nocturnas con su esposa, que actuaban como un mecanismo mágico de limpieza del pasado, similar al contacto con la piedra filosofal. De los 5 años de campo de concentración, recordaba Robert Viktorovich, los más difíciles fueron los primeros 2. Después como que se ablandó la cosa. Se puso a pintar retratos de las esposas de los jefes y a hacer copias por encargo. Los originales de por sí eran muestras lastimosas de un arte degradado, y Robert Viktorovich, al realizar las copias, generalmente se entretenía con la aplicación de algún método formal. Por ejemplo, pintaba con la mano izquierda. De paso, descubrió un camino en su percepción cromática a raíz de la surdera temporal. En cuanto a su organización interna, Robert Viktorovich era del tipo ascético. Siempre se las arreglaba con lo mínimo. Sin embargo, privado durante años de aquello que hasta él consideraba imprescindible, pasta de dientes, una buena hoja de afeitar y agua caliente, un pañuelo para la nariz y papel higiénico, ahora se alegraba por cada minucia, por cada nuevo día iluminado con la presencia de su esposa Sonia, con su relativa libertad de persona liberada por un milagro y que debía, apenas,
firmar una vez por semana en la policía local. Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны товарища... Vivían mejor que muchos. Al pintor le habían dado una habitación sin ventanas junto a la sala de calderas en el subterráneo de la fábrica. Hacía calor. Casi nunca les cortaban la electricidad. El fogonero les cocía las papas traídas por el padre de Sonetchka, quien conseguía alimentos adicionales gracias a su indudable maestría. Un día, con un ligero tono de grandilocuencia que nunca le había sido propio, dijo soñadora: «Pronto ganaremos, se terminará la guerra, comenzaremos a vivir una vida tan feliz». Su marido la interrumpió en una forma seca y amarga: «No te ilusiones. Nosotros ya vivimos perfecto. En cuanto a la victoria, tú y yo siempre seremos derrotados, sea cual sea el caníbal que gane». Y terminó en un tono lúgubre con una extraña frase: «De mi educador aprendí a no ser verde, ni azul, ni parmularius, ni scutarius». «¿De qué hablas?», preguntó Sonia, alarmada. «No soy yo, es Marco Aurelio. Los azules y los verdes son los colores de los partidos en el hipódromo. Quise decir que nunca me ha interesado cuál es el caballo que llega primero. Para nosotros no es importante. En cualquier caso, el que se pierde es el ser humano, su vida privada». «Duerme, Sonia». Se enrolló una toalla en la cabeza. Tenía esa extraña costumbre como herencia de la prisión, y se durmió al instante. En cambio, Sonetchka permaneció largo rato acostada en la oscuridad, sufriendo por lo que no se dijo y alejando de sí una sospecha aún más terrible que aquello no dicho. Su marido poseía un conocimiento tan peligroso que era mejor no tocarlo, así que desviaba sus inquietos pensamientos hacia otra parte, hacia los pliegues lánguidos y delgados de su bajo vientre, e intentaba imaginar que unos deditos del tamaño de un cuarto de fósforo, en una oscuridad igual a la que la rodeaba, tocaban suavemente las blandas paredes de su primera vivienda, y sonreía. En tanto, el don de Sonetchka para la percepción brillante y vívida de la vida literaria se nubló o se petrificó, y resultó de pronto que hasta el más insignificante de los acontecimientos ocurridos a este lado de las páginas de los libros, un ratón atrapado en una trampa manual, una rama completamente seca y muerta que comenzaba a florecer en un vaso, un puñado de té chino conseguido casualmente por Robert Viktorovich, era más importante y significativo que su primer amor ajeno, que una muerte ajena e incluso que la bajada al infierno, aquel punto literario extremo en que coincidían por completo los gustos de los recién casados. Ya en la segunda semana, tras su apresurada boda, Sonia supo algo terrible acerca de su marido. Le era totalmente indiferente la literatura rusa. La encontraba desnuda, tendenciosa e insoportablemente moralista. Solo con Pushkin hacía, sin muchas ganas, una excepción. Se armó una discusión en la cual Robert Viktorovich opuso al ímpetu de Sonetchka una argumentación rigurosa y fría, y no del todo comprensible para ella. La conferencia doméstica terminó con lágrimas amargas y abrazos dulces. El terco Robert Viktorovich, que siempre se reserva la última palabra, en plena madrugada todavía alcanzó a decirle a su semidormida esposa: «¡Peste! Son pura peste todas esas autoridades, de Galamiel a Marx, y esos otros, Gorky, todo inflamado, Ehrenburg, todo asustado, Apollinaire, también inflado». Al oír Apolinar,
Sonechka se sacudió. ¿A Apollinaire también lo conociste? Lo conocí, respondió desganado. Durante aquella guerra. Compartimos vivienda 2 meses. Después me trasladaron a Bélgica, cerca de la ciudad de Ypres. ¿La conoces? Sí, me acuerdo, murmuró Sonechka, admirada por la inagotabilidad de su biografía. Gracias a Dios, yo caí justo en aquel ataque con gases, pero yo ya estaba en la lona, por eso no me intoxiqué. Soy suertudo, afortunado. Y para asegurarse una vez más de su suerte exclusiva, de elegidos, posó su brazo sobre los hombros de Sonia. No volvieron a la literatura rusa. Contra Machina. Espacio sonoro.